Puede tomar asiento, por favor, y abra su Biblia en Lucas capítulo 10. La visión de la iglesia consiste en amar a Dios, en amar a nuestros hermanos de la iglesia y en amar a nuestro prójimo. Hace 2 semanas, el primer domingo de este mes, hablábamos acerca de amar a Dios. Y al amar a Dios, predicamos un mensaje que se titulaba ¿realmente amas a Dios? ¿O simplemente qué? ¿O simplemente qué? Simpatizas con Él. Entonces, ¿amas a Dios o solamente simpatizas con Él? Y luego, la semana pasada, hablábamos un mensaje con respecto de amar a nuestros hermanos. Y el título del mensaje se llamó así: verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? Aquella persona que ama a su hermano. El que ama a su hermano puede ser conocido delante de una sociedad, delante de una comunidad, como un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a ver cómo amar a nuestro prójimo. Y el título de este mensaje es... El título de este mensaje de esta mañana: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta muy interesante que hace por ahí un doctor de la ley en un momento. ¿Quién es mi prójimo? Y vamos, ahí en Lucas 10, del 25 hasta el 37. Ahora, este pasaje está dentro de un contexto del capítulo 9 al capítulo 11. Ya estaremos estudiando Lucas, la próxima semana arrancamos con Lucas, pero ha sido inevitable tocar algunas porciones de Lucas al hablar de estos temas. Y este tema en particular, o más bien Lucas, tiene la característica de hablar mucho por parábolas, pero también Lucas detalla mucho los viajes del Señor Jesús. Todo lo relaciona como que en viajes, y quizá tiene que ver mucho con la influencia que él tuvo de parte de Pablo. En todo el tiempo él estuvo trabajando en viajes misioneros. Y Lucas lo desarrolla a través de viajes y habla del viaje del Señor Jesucristo. Entonces, del capítulo 9 hasta el capítulo 11 es el contexto de esto. Pero vamos a entrar ahí en la palabra en el capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer primero hasta el 29 y luego después concluimos hasta el 37. ¿Ya tenemos nuestra Biblia ahí? ¿Todos tenemos nuestra Biblia? Sí, bueno, sígame con su vista, por favor. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, vemos aquí, hermanos, en esta debate, primeramente, en el contexto, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y estuvo ahí hablando con ellos de distintas cosas previamente a esto. Y luego dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y fíjense, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque así te agradó. Ahora, está hablando con los discípulos, pero también en esa reunión o en ese grupo había doctores de la ley, había fariseos, había escribas, había levitas, había sacerdotes, gente que estaba allí presente. Y él empieza a regocijarse. Regocijarse es tener un gozo grande, un gozo que te impulsa, un gozo que te mueve, ¿verdad? Y él estaba regocijándose, y estaba regocijándose por la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y comienza a alabar al Padre. Y vemos la Trinidad, a Jesús regocijándose en el Espíritu y alabando al Padre. Oh Padre, qué bendición. Pero fíjense la oración que da. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo, Él es veraz. Todo lo que Él dice, lo dice con verdad. Lo dice verdaderamente porque Él lo está sintiendo. Y le está diciendo, oh Padre, te doy gracias. Porque estas cosas no se las revelaste, ¿sí?, a los grandes. Se los revelaste a los niños. Y cuando está hablando de la revelación, está hablando del conocimiento, de la verdad, de las Sagradas Escrituras. Y me encanta ver cómo el Señor Jesús hace una diferencia bien grande, diciendo, estas cosas interesantes, importantes, no se las diste a los grandes conocedores. ¿Por qué? Porque los doctores de la ley, eso eran, doctores de la ley, eran grandes teólogos del Antiguo Testamento. Conocían exactamente lo que lo que se había dicho. Pero el entendimiento de las cosas, la revelación, es decir, quitar el velo para que se pueda ver claramente, no se lo dio a ellos. ¿A quiénes se lo dio? A gente sencilla. Los apóstoles que Él había escogido no eran gentes letradas, no eran gentes que tenían mucho conocimiento, sino era gente sencilla. Y Él le dice, no revelaste estas cosas a ellos, sino se las revelaste a los niños. Obviamente que esto fue como como un puntapié, ¿verdad?, para los doctores de la ley que estaban ahí presentes. Y pues se acerca uno de los doctores de la ley y comienza a hacerle una pregunta. Ahora, doctores de la ley nunca tuvieron tantos seguidores como tenía el Señor Jesucristo. Entonces a ellos les llenaba de envidia ver el ministerio del Señor Jesús, como cuando Él se sentaba, la gente le ponía atención a lo que Él decía. Entonces era normal que un doctor de la ley se sentara con otro doctor de la ley, con otro conocedor, y empezaran a hacerse algunas preguntas importantes. Pero esta pregunta que le estaba haciendo era una pregunta como para, ahí dice, lo especifica Lucas, para probarle. Entonces, imagínense, él está ahí con sus seguidores, hay mucha gente, y se acerca a uno de los doctores de la ley y le dice al Señor Jesús así, en el versículo 25, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No le hace ruido a usted esa pregunta? ¿Verdad? ¿Haciendo qué cosa? Una pregunta bastante interesante. Y le dijo Jesús, y esta era una habilidad que tenía nuestro Señor, que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel entonces, durante su ministerio aquí en la tierra, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú me estás haciendo una pregunta, tú eres doctor de la ley, tú eres un intérprete de la ley, tú sabes perfectamente las cosas. Le está diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo estudias tú? Y entonces el intérprete, le respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Y le dijo el Señor Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Les hace ruido a ustedes la respuesta del Señor Jesucristo? Sí, ¿verdad? Le está diciendo, a ver, pues bueno, tú eres un doctor de la ley, tú sabes las cosas, a ver, dime. Y la respuesta que estaba dando el doctor de la ley no era incorrecta, estaba bien. La pregunta es, hazlo. ¿Puedes hacerlo? ¿Realmente puedes hacer esto? Y la respuesta sería, no, no puedo. No puedo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. No puedo hacerlo. Y luego, y a mi prójimo como a mí mismo, tampoco. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de parte de ese doctor de la ley cuando le dijo, bien has respondido, ándale, haz esto y vivirás? Y dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta, verdad? Voy a tratar de que entendamos esto. Hagan de cuenta que está el doctor de la ley y le dice el Señor Jesús, muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ok. Y yo imagino al doctor de la ley diciendo, amar a Dios, listo. ¿Con todo mi corazón? Listo. ¿Con toda mi mente? Listo. ¿Con todas mis fuerzas? Listo. Y luego dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y hermanos, demostrar que amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Hermanos, ¿cómo lo hago? Cualquiera lo puede ostentar. Pero ¿dónde se barre este doctor de la ley? Con el prójimo. Diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Como, dependiendo de quién es mi prójimo. Señor, ayúdame a definir. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, y el Señor pudo haberle contestado allí en ese momento y decirle, bueno, todos los que están cerca de ti son tus prójimos. Cualquier persona es tu prójimo. Pero el Señor Jesús no le contesta de esa manera, no le dice, Él no le define quién es su prójimo. Él le dice a este hombre, le contesta con una historia, ¿sí? Una historia de un prójimo. Y empieza a contarle esa historia ahí en los versículos del 30 en adelante. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Imagínense, había sacerdotes ahí presentes. Entonces cuando dice, él está contando la parábola, dice, y descendió un sacerdote, imagínense los sacerdotes, ¿verdad? Levantaron su vista. Y luego, ¿qué va a decir de los sacerdotes? ¿Verdad? Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo, le sacó la vuelta y le siguió adelante. Y luego sigue diciendo la historia que está contando el Señor Jesús. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita? Pasó de largo. Pero, un samaritano, estos no se nombraban, ni se nombraban en la sinagoga, no eran queridos. La misma historia que la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 de la mujer samaritana, nos explica que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ellos no se aman. Entonces ellos, me imagino que han de haber pensado, bueno, pues si el sacerdote pasó de largo
y el levita pasó de largo, pues el samaritano ha de haber llegado y pues a lo mejor de perdido le dio una patada, ¿no? Pues pensar ellos en que lo va a poner todavía peor al samaritano, ¿verdad? Porque ellos pensaban que los samaritanos eran gente que no se merecía nada, era gente que se había mezclado en el pasado y por lo tanto habían perdido todos los privilegios de ser el pueblo escogido de Dios y que por lo tanto era gente inmunda y era gente pecadora. Entonces ellos, ¿qué han de haber pensado? No, pues llegó el samaritano y pues lo vio tirado y a lo mejor le dio una patada todavía y se fue de largo otra vez. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, este buen samaritano vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que es el salario de 2 días, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces el doctor de la ley le dijo, el samaritano, no, ni siquiera lo mencionó, ¿verdad? Le dijo, el que usó de misericordia. Y qué bueno para nuestra enseñanza, qué bueno que no mencionó el samaritano, aunque sabemos que fue el samaritano el que lo hizo. Pero dice aquí, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ándale, ve y haz tú lo mismo. En esta historia, hermanos, que estamos viendo, había un camino, o existe un camino todavía, que desciende de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Y en unos pocos kilómetros se desciende grandemente y hay montañas. Y se dice que por ese camino hay algunas tribus que les llaman los beduinos. Y es una región donde mucha gente que se dedica a asaltar en el camino se esconde ahí, porque puedes asaltar a una persona y correr y esconderte y es muy difícil que te encuentren. Entonces él cuenta esta historia del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor le está mostrando a él a través de la contestación de esta historia, le está diciendo, mira, ¿quién fue el prójimo de este? Nota que no le está preguntando, a ver, ¿quién es el prójimo? No le está diciendo, ¿quién fue la persona afectada en esta historia? ¿Quién fue la persona que recibió el beneficio? No está diciendo eso. La pregunta es, ¿quién fue el prójimo? Nosotros creeríamos que el prójimo sería el asaltado, el que venía en el camino y que fue asaltado por los ladrones. Pero la pregunta del Señor Jesús es, ¿quién fue el prójimo? Y él contesta, el que usó de misericordia. Ese fue el prójimo. El que hizo misericordia a la persona que había sido asaltada. En esta historia, hermanos, el Señor nos muestra claramente que ninguna persona puede ser salva por sí misma. Y ninguna persona puede obtener, hermanos, o heredar la vida eterna por sí solo. ¿Quién puede heredar la vida eterna? Él le decía, ¿qué puedo hacer para heredar? Y hermanos, ¿qué hace uno para heredar? Nada. ¿Alguien hace algo? Espero que no. Porque lo que tengo que hacer para heredar es esperar que la persona que me está heredando muera.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo para heredar? Nada. No debo hacer nada y espero que nadie haga nada, ¿verdad? Para heredar. Porque es solamente esperar que muera. Pero en este caso, hermanos, el Señor Jesucristo ya murió. Y es el que está heredando la vida eterna. Y Él pregunta, ¿qué voy a hacer para heredar? Nada. Es más, no puedes hacer nada. Él le dijo, pues amar a Dios y amar a mi prójimo. Ándale. Hazlo. Ve y hazlo. La respuesta debería de haber sido una respuesta humilde de parte del doctor de la ley, del intérprete, para decirle, no puedo, Señor. Yo solo no puedo. No puedo amar a Dios así como lo describí o como lo dice Deuteronomio. No puedo amar a mi prójimo como dice Levítico. No lo puedo hacer. Es necesario entonces conocer el amor verdadero, que es el amor de nuestro Dios. Para poder entonces yo amar a mi prójimo, yo necesito conocer a aquel que estuvo dispuesto a morir. Ahora, este prójimo en esta historia, hermanos, vamos a ver que esa persona que fue asaltada por ladrones. La Biblia, ¿a quién describe seguido, hermanos, como el ladrón? Al diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que él ha sido homicida desde el principio. Él es el ladrón, es el salteador. Él es el que viene y asalta. ¿Sí? Ahora, también habla de los sacerdotes. Los sacerdotes representan, hermanos, a la religiosidad de aquel tiempo y de todos los tiempos. ¿Sí? Los levitas representan, hermanos, al legalismo. ¿Sí? Y entonces está la persona ahí asaltada. Como cada uno de nosotros en nuestra vida, hermanos, en algún momento también fuimos asaltados por el enemigo. ¿Sí? Y la religión, lo único que puede hacer es pasar de largo, es sacarnos la vuelta y pasar de largo. ¿El sacerdote pudo hacer algo por él? No pudo hacer absolutamente nada. Así como la religión no puede hacer nada, hermanos, por aquella persona que está herida, por aquella persona que está quebrantada, por aquella persona que ha sido asaltada, por aquella persona que ha sido robada. La religiosidad no puede hacer absolutamente nada. El legalismo tampoco puede hacer nada más que pasar de largo, hermanos. No puede hacer nada para ofrecer la salvación y para ofrecer la vida eterna. Sí, pero viene aquel que es rechazado por muchos. Viene aquel que no es reconocido como una persona digna de creer. Y viene él. ¿Y qué es lo que hace? Usa de misericordia. Porque ese buen samaritano, hermanos, representa a Jesús en nuestra vida. Él es el buen samaritano. Él es el que viene. Y Él es el que deja sus cosas, deja su agenda, ¿verdad? Por buscar a una persona. Y ya no lo había mostrado Dios en Juan cuando le fue necesario pasar por Samaria para llegar por aquella mujer pecadora que necesitaba tener un encuentro con Jesucristo. Llega aquí y ve a este hombre caído y en lugar de pasar de largo, se agacha. ¿Y qué hace? Dice la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿qué es lo que hizo este buen samaritano? Primeramente, se acerca a él, lo ve y es movido a misericordia. Y acercándose, es llegando hasta donde él está, vendó sus heridas. ¿Qué vino a hacer Cristo, hermanos? Por los pecadores. Él vino a sanar, Él vino a salvar, Él vino a dar vida. Y entonces dice aquí que vendó sus heridas y echándoles aceite y vino. Y qué hermosa combinación, hermanos. El aceite es como un bálsamo, ¿sí? Que se utiliza de forma terapéutica. ¿Cuántas veces hay dolores que algunos bálsamos alivian y sanan? Entonces viene aquí y Él pone ese aceite. Hermanos, también el aceite es un tipo del Espíritu Santo.
Entonces viene y hace esa, sanando las heridas de este hombre que había sido asaltado. Pero también, hermanos, vemos que él sacó vino. Y el vino, hermanos, es un tipo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ofrece ese vino también a esta persona. El vino, hermanos, por el grado de alcohol que contiene, también es un antiséptico. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que la infección crezca. Para evitar que eso se contamine más. Esa carne que ha sido expuesta se contamine. Y Él le pone ese vino también ahí, que quizás puede arder un poquito, pero ese va a ayudar a que no se corrompa más la carne que ha sido dañada. Y luego dice, además lo cargó. ¿Qué hace Cristo, hermanos, con nosotros cuando nos encuentra? ¿Qué hace cuando Él viene a buscarnos a nosotros? ¿No sana nuestras heridas? ¿No perdona nuestros pecados? ¿No nos carga y nos lleva con Él? Y no solamente eso, no solamente nos cargó, sino que lo llevó con Él. Y lo cuidó también. Miren la obra de este samaritano. Cuando nosotros vemos esta historia, hermanos, y pensamos que si nosotros pudiéramos ser esos buenos samaritanos, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos demasiado cortos para pensar que nosotros pudiéramos hacer algo semejante a lo que hizo este buen samaritano? ¿No es cierto que nos sentimos mal? Yo me siento mal. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer esa obra así como lo hizo ese buen samaritano. Pero Jesucristo sí, hermanos. Entonces el vino lo cuidó. Y no solamente eso. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. Porque voy a regresar. Esta redención que he hecho, si yo la pago, dice el Señor Jesús, esa yo la pago. Yo la pagaré cuando regrese. Le dice, ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? ¿Quién fue? El que usó de misericordia. ¿Quién usa de misericordia, hermanos? El Señor Jesucristo. Constantemente, hermanos, el Señor nos carga. Constantemente, el Señor nos levanta. Sana nuestras heridas. Perdona nuestros pecados. Y paga todo. Él ha pagado absolutamente todo lo que se necesita, hermanos, para todo lo que tiene que ver en nuestra vida. Él nos cuida hasta su regreso. Ese es el Señor Jesucristo. Y entonces le vuelve a decir, Él le dijo, el que usó de misericordia con Él. Si notas, hermano, el prójimo, ¿quién es el prójimo? No está preguntando a quién se le hizo misericordia, sino está diciendo, ¿quién fue el prójimo? ¿Sí? Y es el que se acercó a Él. Volviendo a la pregunta inicial que le estaba haciendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Nada. No puedes hacer nada. Pero el Señor Jesucristo, en ese nivel en el que debatía con estas personas, se metían en unos enfrascamientos de debate de este tamaño. Y Él le contestó, bueno, pues amando a Dios y amando a mi prójimo, sí, eso es lo que haría alguien que tiene vida eterna. Eso no se hace para obtener la vida eterna. ¿Cómo puedes tú amar a Dios? Pues
cuando Él me ama a mí primero. ¿No enseña eso la palabra de Dios? Ustedes amaron a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y luego, ¿cómo voy a amar yo a mi prójimo? No puedo, hermanos, yo no puedo, yo no tengo ese amor. Pero Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 nos enseña el versículo 7. Dice así la Biblia: amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, una cosa, hermanos, es conocer la ley, pero otra cosa es conocer a Dios. Entonces, el escriba, este intérprete de la ley, había contestado bien, pero no conocía a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Cómo voy a heredar la vida? Señor, ¿cómo voy a heredar la vida? Es en Cristo Jesús. Él ha hecho lo que yo no pude hacer. Él ha cumplido la ley que yo no puedo cumplir. Él ha pagado el precio que yo no puedo pagar. Es en Cristo Jesús. Ahora, sí voy a amar a Dios y debo amar a Dios, pero ese es un resultado de yo comprender el amor que Él me ha dado a mí. Hermanos, yo no puedo amar a Dios porque yo soy una persona pecadora. Pero cuando puedo razonar, entender, cuando puedo comprender el gran amor que Dios ha tenido para mi vida, entonces, hermanos, cada vez que veo esto, cada vez que en la Biblia encuentro ese amor, cada vez que en mi diario vivir encuentro ese gran amor de Dios, hermanos, entonces yo amo a Dios, porque Él me amó a mí primero. Entonces hay una respuesta de mi parte para con Él, para amarlo, pero yo no puedo amarlo por mí mismo. Necesito conocer a Dios, porque Dios es amor. Y no puedo amar a mi hermano tampoco. ¿Por qué? Porque si no conozco a Dios, no lo puedo hacer, porque Dios es amor. El que provee ese amor es Dios. No puedo amar a mi prójimo si no conozco a Dios. Si no entiendo lo que el prójimo ha hecho por mí, ¿cómo entonces yo voy a tener compasión de aquellas personas que están sin Cristo Jesús y tienen necesidad? Si yo no entiendo lo que Jesús ha hecho por mi vida, para mi salvación, para mi vida eterna, ¿cómo es que yo voy a tener una compasión? ¿Y cuándo voy a poder ser movido a misericordia para aquellas personas que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? ¿Cuándo? No puedo. ¿Sabes cuál es la razón, hermanos, por la que muchas veces no amamos a nuestro prójimo? ¿Cuál es la razón por la que cuando en una iglesia o en esta iglesia, en cualquier iglesia, se convoca a predicar el evangelio casa por casa o se convoca a una campaña evangelística? ¿Sabes por qué hay poco interés en la gente? Porque no piensan, no razonan o no conocen lo que Jesucristo ha hecho por ustedes. Lo que Jesús ha hecho por ti. Así que, hermanos, yo no puedo hacer absolutamente nada, si Jesús no es el que hace esto por mí. Si no entiendo que Jesús es el que hace esto por mí. La ley, hermanos, aquí hay un sacerdote y aquí hay un levita. La ley lo único que hace es darme a conocer el pecado. ¿Y qué hace la ley, hermanos? Me muestra que soy un pecador. ¿Qué es lo que este hombre escriba debería de haber reconocido? Es todo el conocimiento que tengo.
me lleva a una conclusión. La conclusión es que soy un pecador. Y que yo no puedo justificarme a mí mismo, si no es a través de la obra de ese buen samaritano que dio su vida, que cargó, que sanó mis heridas, que pagó el precio por mí. Si no, yo no lo puedo hacer. Ahora, Dios nos manda a nosotros, hermanos, a que amemos a nuestro prójimo. Sí es un gran mandamiento. Sí es un mandamiento dado para nosotros. Pero no es para heredar la vida eterna, sino los que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, por haber conocido el amor de Dios en nuestras vidas y saber lo que ese buen samaritano hizo por nosotros, es que nosotros deberíamos ser obedientes al llamado de Dios, de amarlo a Él y de amar a nuestro prójimo. Hermanos, necesitamos nosotros reconocer la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Reconoce la obra de Jesucristo en tu vida. Si no, hermano, va a ser imposible. Así, en conclusión, podemos entender, hermanos, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nada. Yo no puedo hacer nada. Jesús ya hizo todo. Ahora solo me toca amarlo y también amar a mi prójimo. Quédate con este pensamiento, hermano. Para heredar la vida eterna, Jesús ya hizo todo lo necesario. Porque tú no podías hacer nada, nada. Hermanos, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que yo quisiera advertir a la iglesia? El peligro, hermanos, es llegar a pensar como este intérprete de la ley. Ese es un peligro. ¿Qué pensaba él? Pues, en cuestión de amar a Dios, pues quizás sí estoy amando más a Dios que él, o quizás más a Dios que él, y puedo amar más a Dios que aquel y que aquel. Pues, demuéstralo, ama a tu prójimo. No puedes tú decir que amas a quien no ves, si al que puedes ver, tú no puedes demostrarle tu amor. ¿Cómo lo vas a medir? Él decía, ¿quién es mi prójimo, Señor? O sea, cuando el Señor le dice, bien has dicho, veías tú lo mismo. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no pregunta que si es factible amar a Dios? Él da por un hecho que ama a Dios. Él da por un hecho que ama a Dios. Pero ¿dónde se traba? ¿Y quién es mi prójimo? Ahí es donde se traba. ¿Verdad? Y eso nos pasa en nuestra vida cristiana también, a nosotros, hermanos, en nuestra vida personal. Damos por un hecho de que amamos a Dios. ¿Sabes dónde se comprueba? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y ahí realmente tú verás si realmente amas a Dios. Ahora, no amas a tu prójimo y no amas a Dios. Hay una razón. O no valoras la obra de Jesucristo en tu vida, ¿sí? O verdaderamente tú no conoces a Dios. ¿Sí? O no valoras la obra que Dios ha hecho en tu vida, o de plano no conoces a Dios, porque Dios es amor. Es clara, la palabra de Dios es clara y es directa, y ahí está. ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Lo estás haciendo, hermano? No tenemos tiempo. Tenemos muchas cosas que hacer. Estamos bien ocupados. Dios le dice, ámalo como te amas a ti mismo. Ahora, es cierto hasta cierto punto que hay personas que no se aman mucho a sí mismos. Pero, déjeme decirle que la gran realidad es que todos, desde que nacimos, no hemos hecho otra cosa en nuestra vida más que amarnos a nosotros mismos.
¿Cuánto te das a ti mismo? Amar es dar. ¿Cuánto te das? ¿Cuándo piensas tú que es suficiente ya con lo que tienes? ¿Por qué quieres más? ¿Y por qué, si puedes, siempre estás dispuesto a darte más? Porque te amas. Porque te amas. Y porque no has hecho otra cosa en toda tu vida que amarte a ti mismo. Es tiempo, hermanos, de reconocer el gran amor de Dios por nosotros. Y entonces, amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Así como te amas, hermano. Dios no te dice que te dejes de amar. No. Así como te amas, ama a tu prójimo. No le saques la vuelta. No te vayas de largo. ¿Sabes quién se va de largo? El religioso. ¿Sabes quién se va de largo? El que solamente conoce, pero no hace. ¿Sí? Hay que detenernos. Pero hermano, vivimos una vida tan peligrosa y tan deprisa. Cree. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo para mostrarle el amor de Dios a alguien que lo necesita. Detente. Pierde un poquito de tu tiempo. Inviértelo en alguien que necesita que le muestres el amor de Dios. El amor que Dios te ha dado a ti, demuéstraselo a alguien. Vamos, hazlo. Dice la palabra, ve y haz tú lo mismo. Yo imagino a ese hombre ahí quedándose viendo al Señor. Señor, pero es que estoy ocupado en muchas cosas. Ve y haz tú lo mismo. Pero Señor, es que no, y si estaba muerto ese que estaba tirado, acuérdate que hay una ley que no puedes acercarte y tocar a los muertos. Porque entonces me tendría que entrar en un proceso de purificación que me sacaría del servicio por mucho tiempo. ¿Cuántas excusas hay, hermanos? Válidas a los ojos de los hombres o de la mente. ¿Sí? ¿Cuántas excusas hay para no amar a aquel que tiene una necesidad? ¿Sabes qué está esperando este mundo, hermanos? Ver el amor de Dios hacia ellos. ¿Quién va a mostrar el amor de Dios hacia ellos? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros tenemos que mostrar ese amor. Entonces, hermanos, en esta hora, yo quiero invitarte a reflexionar. ¿Amas a tu prójimo como te amas a ti mismo?